de convicción. Pero para analizar el tema peruano, para mí es un placer conectarme con la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, la señora Delia Muñoz, también ex procuradora. Muchas gracias por estar con DiNews. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias por contactarme. Importante el auditorio internacional que nos sigue, ex ministra, porque quiero empezar con el ámbito internacional. Nos escuchan diariamente, hay voces, nosotros invitamos a todas las voces aquí, todas las posiciones, y lo que ha pasado en el Perú el pasado 7 de diciembre y que hoy tenemos también otra prisión preventiva, pero por los delitos de corrupción. Ojo, porque Pedro Castillo está en Barbadillo por estos delitos de rebelión y siempre lo hemos enfocado aquí. Pero la narrativa que se está manejando, el discurso que se está manejando y ahora incluso el video donde hemos visto a la señora Lilia Paredes llorando, pidiendo por la liberación de su ex esposo, el ámbito internacional se está gestando otro tipo también de mecanismo donde Pedro Castillo es la víctima. Y nos preguntan los colegas internacionales, a ver, ¿esta sucesión constitucional es legítima, es verídica? Y yo le pregunto a usted como ex ministra de Justicia, es importante su voz también aquí en este espacio, Delia. Sí, fíjese de que los problemas que afronta el señor Castillo son de dos niveles. El primero, que es el constitucional, por haber buscado una disrupción, como le llama en un comunicado la OEA y la propia Comisión Interamericana también. Entonces, la ONU también reconoce dicha situación. Entonces, a nivel del sistema organizado, se reconoce la existencia de una situación donde se buscaba el quiebre constitucional, ¿no? Eso está claro. Por eso que la señora Boluarte internacionalmente ha sido reconocida por la gran mayoría de las organizaciones y de los países como presidenta constitucional del Perú en aplicación de la sucesión. Hay 4 o 5 países de la región que no han reconocido su gobierno, pero que son un pequeño grupo. Ahora, esta legitimación internacional está unida adicionalmente a lo que se suele llamar el cumplimiento de obligaciones en derechos, ¿no? Las investigaciones al señor Castillo con garantías judiciales, el explicar los hechos, etc. En esa línea es donde se está armando la historia que se cuenta que el señor Castillo fue depuesto, fue arrebatado del cargo en un acto de discriminación. ¿No? Esa es la historia que se cuenta y esa es la que la señora Lilia Paredes, sin decirlo, pero contribuye a dar elementos para poder pensar que una situación así ocurrió. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? El gobierno peruano, a través de sus embajadas y diferentes representaciones, no tuvo una actitud muy proactiva para entregar información de lo que estaba ocurriendo. Y como la disrupción constitucional se juntaron con los terribles hechos de violencia, entonces hay una apariencia que internacionalmente puede confundir. Entonces es bastante delicada la situación del país. Hace 2 días el Perú presentó ante el Comité de Derechos Humanos el informe periódico que corresponde. Estuvo la canciller y en esa instancia organismos no gubernamentales ya han solicitado la libertad del señor Pedro Castillo, buscando que se le considere un preso político, ¿no? Entonces, en ese contexto, las investigaciones que se están haciendo por el segundo motivo, y que seguramente es el que causó el golpe, que son las investigaciones por corrupción, tienen que avanzar muy rápido y tienen que mostrar resultados también con una agilidad acorde al alto funcionario al que estamos juzgando. Muy importante lo que dices. Acá están invitados todos, hemos recibido el comentario de todos, pero importante también mencionar y acotar que lo que se ha seguido es una sucesión constitucional. Dina Boluarte es la presidenta de la República del Perú, bueno, a pesar también de las discrepancias o comentarios de otros mandatarios. Ahora vamos a pasar al orden interno, ¿le parece? Al ámbito que nos preocupa mucho, sobre todo en Puno. De acuerdo a su especialidad también en conflictividad,
lo que viene ocurriendo ahí como epicentro de protestas es más que grave, y la actitud o la estrategia del gobierno de Dina Boluarte y también las declaraciones, pronunciamientos de por medio, ya sea de algunos ministros o de lo que viene suscitando también la sensibilidad de la población peruana, ¿qué es lo que debería hacer el Ejecutivo para poder contrarrestar lo que estamos viviendo ahí en Puno? Mire, lo que ocurre en Puno es bastante especial, porque Ujú, normalmente cuando uno está en una situación de conflictividad, ujú, lo que se suelen tener son demandas, ¿no? Pido A, pido B, pido C, y la razón es F, y G y J. mm, Sin embargo, acá uno se pide A, B, C, pero el pedido es renuncia de la presidenta, cierre del Congreso. Entonces, no hay una correlación que uno encuentra entre los planteamientos y los pedidos. Eso es uno. ujú. Dos, no hay un líder conocido. Usualmente cuando estamos ante un conflicto, ante una situación de reivindicación, de reclamos de derechos, tenemos a una o a varias personas que encabezan estos reclamos, Ujú. ¿no? Y que, como le digo, vienen de manera clara a señalar cuáles son las peticiones, cuáles son los derechos que estiman que han sido vulnerados. Acá no hay un líder conocido y hay un desborde de la violencia. Muchas de las personas que van a protestar lo hacen porque de corazón quieren protestar, porque tienen muchas carencias. Es cierto que hay una serie de problemas, pero hay otros que van a protestar como buscando generar siempre una situación de maximización de la atención. Entonces la situación es sumamente complicada porque no estamos ante una situación de conflicto clásico, ¿no? Ujú, Por lo que le acabo de detallar. ujú. En ese contexto es bastante complicado lo que puede desarrollar el Poder Ejecutivo, porque lo normal sería que ante reivindicaciones, reclamos, uno busque el acercamiento con los líderes, busca el establecer cuáles son las carencias, los problemas, y se arma un cronograma de intervención, un programa de solución de problemas. Pero en este caso, eso es bastante complicado. Lo que usted Ahora, dice es muy importante, y solamente para acotar eso, en el diálogo que supuestamente tiene que ser la ventana para poder solucionar este problema. Incluso nosotros nos hemos contactado con el gobernador regional de Puno, ya no responde los teléfonos, los alcaldes se sienten amenazados, también exministra, y no le responden las llamadas telefónicas ni de Palacio de Gobierno. Entonces, ¿qué tipo de diálogo estamos hablando aquí? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los rostros visibles detrás de todo lo que viene ocurriendo en Puno? Entonces, ujú. si empezamos por ahí, por la primera premisa, la solución, ¿hacia dónde apunta? Mire, qué buena pregunta que me hace sobre el diálogo, porque algunos creen cuando uno dice hay que comenzar un proceso de diálogo, es de que ya usted mañana nos vamos, ah, qué bien, Carmen y Delia, sí, amiguitas por siempre, vamos a dialogar. No es así. El diálogo es un proceso. El diálogo es un proceso y el Estado nunca tiene que renunciar al diálogo, porque constituye una obligación la preservación de la sociedad democrática. Entonces, en un diálogo, el gobierno tiene que señalar quiénes son los que los van a representar. Ujú, Pero Puno debería ser llevada a una mesa de diálogo a través del gobernador, a través de los alcaldes, porque ellos son los representantes políticos de la población que los ha elegido para eso, ¿no? Para que hablen en su nombre. Pero si ellos no desean intervenir, hay otros actores sociales, hay otros grupos, ¿no? Siempre hay grupos de la sociedad organizada con los que uno puede comenzar a mover la rueda del diálogo. Hay toda la teoría de los diálogos improbables que a mí me gusta mucho, que señala de que el diálogo se teje como una telaraña, que ujú, uno tiene que ir buscando herramientas y personas o grupos de soporte para poder establecer una forma de comunicación del conflicto, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, o sea, el Estado no puede renunciar y concretamente el gobierno no puede decir, ah, ya, aquí están. ¿Por qué? Porque allá hay ciudadanos que se están viendo afectados en sus derechos más importantes, como el de trabajo, libertad de tránsito, integridad, porque no pueden ni siquiera ir a una cita médica muchas veces, ¿no? Entonces tienen que ver ahora. Yo conversaba con unas personas que están viendo los temas de conflictos en el Ejecutivo
y me decían que esta semana comenzaban en Puno una actividad que se llama algo así como Punche Perú o unas Punche Puno. caravanas, Ujú, algo así, ¿no? Y que pensaban ir en primer lugar con asistencia y con los servicios. ujú. ¿Por qué? Porque al haberse incendiado una serie de locales públicos, hay una serie de servicios que también se han visto truncados, como el tema de expedición de documentos y luego el acceso a los servicios básicos. Hay carestías bastante fuertes de alimentos porque no se puede ir al mercado. Entonces pensaban ingresar con con este mecanismo de apoyo Ujú. a la ciudadanía en general, más allá de que sus líderes políticos válidamente elegidos no quieran salir a conversar con el Ejecutivo, ¿no? Y me parece bien porque lo que no se puede hacer es dejar a una población abandonada. Ujú, totalmente de acuerdo. Delia, usted ha dicho algo muy importante, actores sociales, actores que también comienzan a surgir en ese conflicto. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos, por ejemplo, como representantes de la Cámara Hotelera. Ellos habían convocado una reunión el pasado jueves en un evento donde trataban de buscar soluciones también para el empresariado, que está siendo muy afectado. Y lastimosamente, así en resumen, en concreto, cuando se reunieron llegaron algunos manifestantes, algunos puneños, y hasta los amenazaron de quemarlos si es que seguían con la reunión. Incluso le tiraron piedras a algunos empresarios. Entonces, la situación es tan compleja y eso lo quiero ligar a mi otra pregunta, Delia. Hablamos mucho de justicia. Se pide justicia de ambos bandos, de todos los peruanos y compatriotas que han muerto en estas manifestaciones y que se tiene que individualizar cada caso y encontrar los responsables, claro que sí. Y también nosotros abogamos desde ese espacio para que se haga ello. Pero también hay muertes como la de los soldados que ocurrieron en el río Ilave. Entonces, me gustaría conocer su perspectiva como ex ministra de Justicia, cómo abordar este tema. Mire, mi solidaridad con todas las familias de las víctimas. No hay víctima que valga más que otra. Totalmente. Todas son víctimas, ¿no? Y nosotros somos una sociedad que funciona en base a preceptos democráticos. En ese contexto es absolutamente necesario que se investigue y que se vean las condiciones, situaciones especiales en que ocurrieron los hechos, para poder establecer si hay responsabilidad dolosa o culposa, ¿no? Porque distinta es cada situación. Y siempre cuando llegamos al tema de los conflictos y al tema de la pérdida de vidas humanas o a los reclamos que hay, llegamos a un punto central, que es el Poder Judicial. Ujú. Porque quien tiene que investigar es el sistema judicial. No investigamos ni usted ni yo. Tiene que investigar el Ministerio Público, tiene que investigar de la mano con el juez. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? No se les está entregando información, no quieren entrar en este tipo de casos que suelen ser tan espinosos, ¿no? Sí. Pero quien tiene la responsabilidad de ejecutar esto, allí sí, no es el Ejecutivo, sino es el sistema jurisdiccional, ¿no? El sistema jurisdiccional, y a propósito de ello, hay que recordar también a todo nuestro auditorio que nos está escuchando, Delia, que se han quemado expedientes, muchísimos expedientes, y que se albergaban precisamente en estos recintos, en estas sedes, ahí en Puno y también en otras localidades. Solamente quiero terminar la entrevista con Pedro Castillo Terrones. Quiero volver a lo que va a suceder hoy, Delia. A ver si me puede dar su impresión y su perspectiva para que la gente también lo tenga en cuenta, ¿no? Esto es como que el primer paso a lo que podría significar el largo proceso de ya las investigaciones en cuanto a corrupción, porque él ha dicho y ha sostenido durante su audiencia que tiene arraigo. Él tiene arraigo y está en penal de Barbadillo, que no se va a ir a otro lado. Y lo ha dicho claramente, incluso se ha quejado porque dice que no le dejan comunicarse, no tiene acceso a teléfono y otras cosas, a pesar, bueno, que obviamente las condiciones no se apriman a ello, porque él está dentro de una prisión preventiva por el delito de rebelión. ¿Qué opina al respecto acerca también de la sustentación, si ha tenido la oportunidad de ver la audiencia de la Fiscalía y de lo que podría ocurrir hoy a las 3 de la tarde? El señor Pedro Castillo en la actualidad está retenido en Barbadillo por haber buscado romper el quiebre, haber buscado romper el orden constitucional en el país, que ha sido calificado como un delito.
¿no? Y es Ujú. eso lo que lo tiene en esta prisión especial. Lo que están discutiendo ahora es una cosa completamente distinta, que Así son es. actos de corrupción, ¿no? Que tienen una pena distinta, un procesamiento diferente, y me imagino que el fiscal está pidiendo la prisión preventiva porque quiere que la retención en un penal del señor Castillo no esté sujeta únicamente a la consideración del delito constitucional, sino ya estamos hablando de delitos comunes, ¿no? Ujú. Delitos comunes con una tipificación bastante grave, como es la de corrupción en el nivel de altos funcionarios. Ujú. Y eso es muy importante señalarlo y acotarlo. Vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar hoy a las 3 de la tarde. Muchas gracias por su tiempo, Delia Muñoz, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, y muy importante también decirlo, ex procuradora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A Que usted, tenga un gran Carmen. día. Vamos a otra pausa comercial, pero ustedes no se muevan de sus pantallas porque regresamos con más información y más entrevistas aquí en DNews. Ya volvemos.